Fiestas de los santos es particular. Hoy celebramos a dos juntos, en este caso dos apóstoles. ¿Y qué dos apóstoles? Pedro y Pablo, ambos reconocidos por la tradición cristiana como las columnas de la Iglesia. Pedro, que fue un hombre muy sencillo, un hombre para nosotros sería un hombre de campo, con muy poca instrucción académica, lo que sabía era pescar en el lago de Galilea y precisamente al terminar una pesca, el Señor lo llamó. Y por primera vez le dijo: deja eso ahí, sígueme. Y Pedro siguió al Señor con sus debilidades, con sus dificultades, a veces un tanto arriesgado, otras veces temeroso, y al fin y al cabo, con todas esas debilidades, el Señor lo llamó. Y es ese que escuchó de Jesús no solo tantas enseñanzas durante el tiempo que estuvo con él, por lo menos unos 3 años, sino también las palabras que hoy nos trae el Evangelio de Mateo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después de haber confesado la fe en Jesús como el Mesías, viene esta acepción del Señor: sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia no está cimentada sobre cimientos humanos, no es una invención en el tiempo. La iglesia ha sido pensada por el Padre, fundada por el Hijo, guiada por el Espíritu Santo. Es esa roca que el Señor elige para fundarla, porque sabe que si la cimientas sobre roca, no va a desaparecer. En el mismo texto de Mateo, en el capítulo 7, nos presenta la parábola del hombre necio que construye la casa sobre arena y el hombre prudente que construye la casa sobre roca. La casa que se construye sobre roca, aunque llegan los vientos y las tempestades, permanece siempre de pie. Así es la iglesia, ha atravesado por muchas tempestades a lo largo del tiempo. Son muchos los problemas internos y externos que ha tenido la iglesia y sigue de pie. Porque como Jesús mismo le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves son las que aseguran. Esa roca es el cimiento y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Y aunque el diablo se oponga, la iglesia seguirá firme adelante porque es la barca de Cristo. Y esa iglesia seguirá anunciando ese mensaje del Evangelio que incomoda a muchos, porque no dice lo que queremos escuchar, sino por el contrario, nos denuncia el mal que estamos haciendo, el mal obrar, y esto nos incomoda. Y por eso muchas veces hemos recibido ataques en la vida de la iglesia. Hemos tenido divisiones, mal testimonio para el mundo, pero a pesar de todo, la iglesia se mantiene firme porque sigue hablando y profesando la misma y única fe
que nos enseñaron los apóstoles. Y esto es precisamente lo que hoy nosotros celebramos. Al celebrar la victoria de estos dos mártires, cada uno por su lado, cada uno distintos, sin embargo, unidos en una misma fe, unidos en un mismo fin, el reino de Dios, Cristo. San Pablo igualmente, un hombre que incluso persiguió a la iglesia, persiguió a los cristianos, pero el Señor se fijó en él y lo llamó. Y ese ímpetu que tenía para perseguir, ahora lo vuelca y lo utiliza para anunciar a Cristo. Esa sagacidad que tenía Pablo, que sí tenía una gran formación a nivel teológico en la escuela de Gamaliel, ese Pablo ahora es capaz de aguantarlo todo por Cristo. Y para mí la vida es Cristo, la muerte incluso una ganancia. Sufro en mi carne los padecimientos de Cristo, porque Él sabe en quién ha puesto su confianza, de quién se ha fiado, en quién ha puesto la fe. Y hoy nos recuerda ya al final de su vida, sabiendo que ya su muerte se acerca, le escribe a Timoteo, pero esta carta vale para nosotros hoy. He combatido bien mi combate. He llegado hasta la meta. He mantenido la fe. Al final de nuestra vida, podremos nosotros decir lo mismo. He corrido hasta el final. He mantenido la fe. Falta consistencia en el mundo actual. Ahora todo es lo provisorio, todo es lo inmediato, la inmediatez del tiempo, todo es fugaz y todo lo queremos rápido. Mantenerse en el tiempo es una tarea del día a día y Pablo nos enseña a eso, a mantenernos en la carrera, a mantenernos sabiendo también hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta en la vida, cuál es nuestra meta en la vida cristiana, hacia dónde dirigimos nuestra mirada, en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién hemos puesto nuestra esperanza. Muchas veces nuestras esperanzas están puestas en las cosas propiamente de este mundo. La celebración del día de hoy nos enseña que nuestra única esperanza es Cristo, porque Él es quien nos ha elegido, quien nos ha llamado, se ha fijado en nosotros aún con nuestras debilidades para encomendarnos una misión, para llamarnos a su reino, pero también para atraer a otros a sus pies. Y por eso debemos confiar plena y absolutamente en Él, porque solo si confiamos en Cristo y nos mantenemos firmes, podremos convertirnos, como San Pedro y San Pablo, en fundamento para los demás. Fundamento, como ellos lo son para nuestra fe. A pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, Dios los eligió para ponerlos al frente. Pedro como cabeza, Pablo como aquel que anuncia el mensaje a todos, sin importar su condición, su raza, su pueblo o nación. Esa fue su misión, llevar el evangelio a los gentiles, a los pueblos no judíos. Pedro tuvo la misión de mantener la unidad en el grupo de los apóstoles, de ser cabeza, de ir adelante, aún con sus debilidades,
pero sabiendo que en Cristo podía hacerlo todo. Y por eso Pedro nos invita en sus cartas, nos invita a vivir unidos a Cristo, a convertirnos todos en piedras vivas del templo de Dios, cuyo cuerpo es Cristo, es decir, la Iglesia. Esa Iglesia que ha sido cimentada sobre la roca apostólica, teniendo las dos columnas principales en Pedro y Pablo. Y esto no es un reconocimiento de ahora, es una fiesta que se celebra desde el comienzo de la Iglesia. Al menos desde el siglo III hay, evidencia de la celebración de esta fiesta de San Pedro y San Pablo. O sea, que esto no es una fiesta reciente, es una fiesta muy antigua, lo que significa que la Iglesia naciente inmediatamente reconoció en Pedro y Pablo este fundamento. Todos los apóstoles son fundamento de la Iglesia, son fundamento de la fe, porque ellos son quienes nos transmitieron la fe. Pero Pedro y Pablo tienen su comida aparte. No son lo mismo, somos iguales, somos cristianos todos, pero entre los cristianos, entre los apóstoles, había uno que era el primero entre sus iguales. Pedro era ese. Y así fue reconocido y así lo podemos deducir también de los textos del Evangelio que nos lo presentan siempre con esa primacía, aun sea para equivocarse, pero Él está delante, porque habla en nombre de los demás. Pero para acertar, como es la mayor parte de las veces, igualmente está delante, porque Él es la garantía de la unidad, Él es la garantía de la comunión entre los hermanos. Y este es precisamente la labor del Papa, mantener la unidad. Hoy celebramos el Día del Papa, el Día del Papa. ¿Y por qué no lo celebramos otro día? Él es el sucesor de Pedro. Y de los santos en la Iglesia celebramos el día de su martirio o el día de su muerte. No celebramos el día de su nacimiento. Solo hay 3 nacimientos que se celebran en la liturgia durante el año en la Iglesia. Uno lo acabamos de celebrar en esta misma semana pasada. Juan el Bautista, Jesucristo y la Virgen María. Solamente esos 3 nacimientos se celebran en la Iglesia. Todas las fiestas de los santos son el día de su muerte. Y en este caso, el martirio. Aunque ellos no fueron martirizados el mismo día, y los dos murieron de forma distinta, Pedro crucificado con la cabeza hacia abajo, y nos dice San Agustín, y con el corazón hacia arriba, y luego Pablo por la espada. Cada uno con una diferencia de unos 2 o 3 años entre ellos, murieron por Cristo. Y por eso son reconocidos como el fundamento, junto a los demás apóstoles, pero reconociendo que ellos, cada uno en su área, son los primeros. Y hoy nosotros estamos llamados también a lo mismo, a convertirnos en cabeza, en fundamento para las futuras generaciones. Porque la fe es una cadena que se va transmitiendo generación tras generación. Y el Catecismo de la Iglesia nos recuerda que todos nosotros formamos parte, somos un eslabón en esa cadena para la transmisión de la fe. Y como lo fueron Pedro y Pablo, así también hoy nos toca a nosotros serlo para las nuevas generaciones.